Mi padre me corrió de la casa por quedar embarazada a los 19 años. Huí y construí una vida sola. 10 años después, regresé con mi hijo. Cuando papá vio la foto oculta que llevé, cayó de rodillas. Pero no me di cuenta de que la aterradora verdad detrás de su secreto tenía que ver con salvar a nuestro pueblo moribundo. Mi padre no lloró cuando me fui. Solo me vio arrastrar una maleta por los escalones del porche a medianoche, 19 años y 3 semanas de embarazo, y cerró la puerta sin decir palabra. No hubo pelea, no hubo súplica, ni siquiera la pequeña crueldad de una puerta azotada, solo el clic suave y final de un pestillo, y la luz del porche apagándose, y yo parada sola en Birchwood Lane en el frío de noviembre con $47 en mi cartera y ningún lugar a donde ir. Me dije a mí misma que odiaba ese silencio más de lo que habría odiado cualquier grito. Me lo dije durante 10 años. 10 años después, regresé a Albany. Casi no lo reconocí. El pueblo donde crecí se estaba pudriendo desde adentro. Locales tapiados en la calle Commerce, terrenos vacíos donde antes estaban la fonda y la ferretería, mujeres mayores arrastrando tanques de oxígeno por banquetas agrietadas, deteniéndose cada media cuadra para respirar. El aire sabía a cobre y azufre, filoso y equivocado, de una manera que se instalaba en el fondo de la garganta y no se iba. Todo tenía el mismo color, un gris amarillento enfermizo uniforme, como una fotografía dejada demasiado tiempo en una ventana. El pasto, las coladeras, el cielo. Mi hijo Owen caminaba a mi lado, su pequeña mano apretada en la mía. Tenía 10 años, callado de esa manera en que son callados los niños listos, y estaba mirando a Albany de la forma en que un doctor mira a un paciente que ya sabe que no puede salvar. ¿De verdad aquí creciste?, preguntó. Sí, dije. Antes era hermoso. Miró al pueblo moribundo un momento más y dijo, nada. Tenía los ojos de su padre, profundos, firmes, del color del ámbar oscuro. Y a veces, cuando se quedaba callado así, el parecido me dolía en el pecho de una manera que nunca había aprendido del todo a nombrar. Tenía una sola cosa en mi carpeta amarilla, una sola fotografía impresa en un Walgreens a 500 kilómetros de distancia. Eso era suficiente. Eso era todo. Déjenme retroceder. Me llamo Hannah Voss y crecí en Albany, Nueva York. No la ciudad, sino el otro Albany, el pequeño, 11,000 habitantes, encajado entre los Catskills y el Valle Shahari, el tipo de lugar donde todos conocían al abuelo de todos, donde la planta química Silver Creek había sido el empleador más grande del pueblo durante 40 años, y no hablabas mal de ella de la misma forma en que no hablas mal de un pariente que te paga la renta. Mi padre, Frank Voss, trabajó en Silver Creek durante 22 años. Supervisor de piso, luego gerente de operaciones. Era un hombre cuidadoso y honesto, que mantenía un uniforme limpio y creía en el desayuno a las 6:00 am y en dar gracias antes de cenar. Fue entrenador de mi equipo de softball en secundaria. Me enseñó a manejar transmisión manual en el estacionamiento de la iglesia. No estaba en ninguna versión de ninguna historia que jamás me hubiera escrito para mí misma. El tipo de hombre que echaría a su hija embarazada de la casa a medianoche, razón por la cual incluso después de que pasó, parte de mí pasó una década tratando de entenderlo. Mi madre, Diane, vio que pasaba. Se quedó parada en la puerta de la cocina mientras Frank me decía que agarrara mis cosas. No dijo ni una sola palabra. Después, me mandó $200 por transferencia bancaria sin nota. Una vez al año, llamaba en mi cumpleaños y hablábamos exactamente 7 minutos. Preguntaba sobre el clima. Yo preguntaba sobre su cadera. Nunca preguntó sobre el bebé. Me mudé a Pittsburgh. Fui mesera. Tomé clases nocturnas durante 3 años hasta que tuve un asociado en contabilidad. Luego 2 años más hasta que tuve una licenciatura completa. Trabajé en una firma de logística. Me ascendieron 2 veces. Rentaba un departamento de una recámara y puse a Owen en un buen distrito escolar. Y construí una vida de la nada, de la manera en que se hace cuando no tienes otra opción. Y estaba genuina y silenciosamente orgullosa de eso. Pero nunca dejé de pensar en Caleb Morris, el padre de Owen, el hombre que había sido borrado tan completamente de mi vida, que durante 10 años había creído que simplemente no quería saber de nosotros. Me enteré por accidente, de la manera en que la mayoría de las cosas devastadoras te encuentran. Ni siquiera estaba buscando. Era marzo, 8 meses antes de manejar de regreso a Albany. Estaba vaciando cajas de mi bodega de almacenamiento, cosas viejas de la universidad principalmente, cuando encontré una pila de fotos del verano en que tenía 19 años, una carne asada en el parque Riverside, yo y mis amigos quemados por el sol y riendo. Y ahí, en la esquina de una foto, estaba Caleb. Traía puesto su casco amarillo de Silver Creek, empujado hacia atrás en su cabeza de la forma en que siempre lo usaba, sonriendo a algo fuera de cámara. Tenía 22 años en esa foto, un pasante de SUNY Wand estudiando química ambiental. Había trabajado en la planta ese verano. Había guardado esa foto durante 10 años sin saberlo. Me quedé parada en la bodega durante mucho tiempo solo mirándolo. Owen tenía esos mismos ojos,
la misma mandíbula, la misma quietud. Le había dicho a Owen que su padre se había ido antes de que naciera, que era la verdad tal como la entendía en ese momento. Caleb había dejado de contestar mis llamadas en octubre de ese año, 2 semanas antes de que me hiciera la prueba de embarazo, 2 semanas antes de que Frank me corriera. Había asumido lo peor de él, que enterarse del bebé lo había asustado, que había tomado la decisión cobarde, que estaba sola, dolía, pero encajaba, muchacho joven, guapo, toda una vida por delante. Había hecho las paces con eso, pero parada en esa bodega con esa fotografía en la mano, algo cambió. Algo pequeño y filoso. No solo me había dejado de hablar, había desaparecido por completo, sin presencia en redes sociales, sin nombre en ninguna base de datos profesional que alguna vez hubiera buscado a medias, sin menciones en ningún lado para una persona que había estudiado química ambiental en un momento en que la planta química Silver Creek era el empleador más grande del condado de Albany. Ese era un tipo raro de invisibilidad. Empecé a buscar en serio esta vez. Me tomó 3 meses. Quiero ser clara sobre eso. 3 meses de noches después de que Owen se dormía, 3 meses de solicitudes FOIA, un archivo de periódico viejo y una mujer muy paciente llamada Rosario Díaz, quien maneja una organización sin fines de lucro de vigilancia ambiental llamada Cuenca Limpia Nueva York, desde una oficina de un cuarto en Binghamton. Rosario había estado investigando Silver Creek durante 6 años. Tenía un archivero grueso con reportes de incidentes, análisis de muestras de agua y relatos anonimizados de denunciantes. Cuando le mandé el nombre de Caleb por correo, me llamó dentro de la hora. ¿De dónde sacó ese nombre?, preguntó. Su voz era cuidadosa, no hostil, cuidadosa. Era el padre de Owen. Dije, estoy tratando de averiguar qué le pasó. Silencio en la línea. Hannah, dijo finalmente. Caleb Morris presentó una queja formal a la EPA en octubre de ese año. Alegó que Silver Creek, bajo la propiedad de Victor Hayes, había estado desechando ilegalmente escurrimientos de solvente industrial directamente al afluente de agua subterránea que alimenta los pozos residenciales de Albany. Tenía evidencia documentada, resultados de laboratorio, registros de cadena de custodia. La queja fue aceptada, registrada. Y luego hizo una pausa. El expediente del caso se cerró 3 semanas después. Razón dada. Evidencia insuficiente. El oficial de la EPA asignado al caso renunció al mes siguiente. Me quedé muy quieta. ¿Qué le pasó a Caleb? Desapareció, dijo Rosario. El 14 de octubre, su compañero de cuarto reportó que había desaparecido. La policía de Albany investigó. Cerraron el caso 4 meses después como desaparición voluntaria. Hombre de 22 años. Sin antecedentes, sin cuerpo, sin rastro, sin resolución. Hizo otra pausa. Sus pertenencias personales nunca fueron recogidas de su departamento. Las manos no dejaban de temblarme cuando colgué el teléfono. La fotografía que había impreso en Walgreens venía de los archivos de Rosario. La había conseguido del antiguo compañero de cuarto de Caleb, un hombre llamado Greg Soles, que se había mudado a Vermont y había pasado años cargando silenciosamente culpa por un amigo que no había podido encontrar. Mostraba a Caleb con su casco amarillo, sonriendo afuera de la planta, parado junto a un hombre con uniforme de operaciones de Silver Creek, mi padre, Frank Voss. Rosario tenía otro documento también, una copia de un reporte presentado internamente en Silver Creek, fechado el 12 de octubre, 2 días antes de que Caleb desapareciera. El reporte estaba escrito con la letra de mi padre. Era un registro de mantenimiento, rutinario y sin gracia. Pero al final, en letra más pequeña que había sido escaneada parcialmente encima, se podía distinguir directiva de pasante, no discutir, VH, Victor Hayes. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. Manejé de regreso a Albany un martes de noviembre, exactamente 10 años y 2 semanas después de que me había ido. Owen iba sentado en la parte de atrás de mi Honda CR-V, con sus audífonos puestos, leyendo una novela gráfica sobre un niño que descubre que su pueblo está construido sobre una nave espacial enterrada. Me había preguntado a dónde íbamos. Le dije que íbamos a conocer a su abuelo. Me miró con esos ojos ámbar y dijo, ok, como si lo hubiera estado esperando. Las chimeneas de la planta Silver Creek eran visibles desde la carretera. La neblina amarilla sobre el valle se asentaba baja y permanente. Nos estacionamos en Birchwood Lane justo después de las 2:00 de la tarde. La casa era más pequeña de lo que recordaba. El porche estaba hundido. El jardín que mi madre había cuidado con orgullo tan meticuloso. Tomates, maravillas, dulce Guillermo, estaba muerto. Tallos secos. Tierra agrietada. El olor a cobre y azufre era más fuerte aquí, cerca de las líneas de pozos residenciales, y noté a Owen arrugar la nariz. ¿Siempre huele así?, preguntó. No, dije. Antes no. Mi padre abrió la puerta antes de que pudiera tocar. No sé qué esperaba. Tal vez la misma cara dura que había memorizado hace 10 años. La mandíbula tensa,
los ojos distantes. En cambio, Frank Boss se veía como un hombre que había estado enfermo durante mucho tiempo y recientemente había empeorado. Su cabello se había puesto completamente blanco. Estaba más delgado. Sus manos temblaban con el temblor fino e involuntario de alguien que había estado cargando algo pesado durante demasiado tiempo. Cuando sus ojos encontraron los míos, algo en su cara no se endureció. Se agrietó lentamente como hielo viejo. Luego miró hacia abajo, a Owen. Hizo un sonido que nunca antes había escuchado de él. Algo que no era una palabra y no era del todo un jadeo. Más profundo que ambos. Como un hombre golpeado en el estómago en un lugar donde no sabía que todavía era suave. Hannah, susurró. No estoy aquí para perdonarte, dije. Mantuve mi voz plana, factual. Estoy aquí por la verdad. Miró a Owen otro largo momento. El niño le devolvió la mirada con una compostura educada y seria. Frank abrió la boca, y luego sus ojos se movieron más allá de mi hombro hacia la calle detrás de nosotros. Me volteé. Una Chevy Suburban negra estaba estacionada en la orilla, 2 casas más allá. Motor encendido, ventanas polarizadas. No había estado ahí cuando nos estacionamos. Frank me agarró el brazo. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba de un hombre que se veía tan hueco. Adentro, siseó. Ahora mismo. Los dos. La sala olía a polvo y café viejo y algo medicinal. Mi madre Diane apareció desde el pasillo con un suéter y zapatos sensatos, una mano presionada plana sobre su boca. «Ay, Dios», suspiró. Miró a Owen de la manera en que la gente mira algo que al mismo tiempo rompe y sana. Frank cerró el pestillo, corrió las cortinas de cada ventana, se movió por la casa rápidamente de cuarto en cuarto sin explicarse. «Estás asustando a mi hijo», dije. «Vigilan esta casa», dijo Frank sin detenerse. «Nunca dejan de vigilar». «¿Quién vigila?» «Hayes», lo dijo en voz baja, con la planitud de alguien que dice el nombre de una enfermedad. Victor Hayes tiene gente. Siempre la ha tenido. Después de Caleb, se detuvo a sí mismo. Jaló una cortina más fuerte. Abrí mi carpeta. Puse la fotografía en la mesa de centro. La misma mesa de centro donde 10 años antes había puesto una prueba de embarazo y había visto la cara de mi padre ponerse rígida. La misma mesa de roble con la astilla en la esquina de cuando tenía 8 años y tumbé una lámpara durante una discusión particularmente atlética con mi hermano. Frank vio la foto. Se quedó absolutamente quieto. Owen se inclinó hacia adelante desde el sofá. Sus ojos se movieron de la fotografía a sus propias manos, luego a la pantalla oscura de la televisión donde su cara se reflejaba débilmente. «¿Quién es ese?», preguntó en voz baja. Miré a mi hijo. «Se llamaba Caleb Morris», dije. «Era pasante en la planta el verano que yo tenía 19 años. Dejé pasar un momento. Es tu padre». Frank no se derrumbó dramáticamente. No buscó una silla. Simplemente perdió estructura, como un edificio cuya base cede en silencio. Un momento estaba de pie y al siguiente estaba de rodillas en el piso de la sala con ambas manos presionadas contra su cara, haciendo un sonido bajo en el pecho para el que no tenía categoría. Mi madre estaba llorando. Se sentó en el sofá junto a Owen, quien observaba a mi padre con esos ojos calmados y antiguos, y lloraba en silencio dentro de su suéter. Lo descubrió. Frank ahogó desde el piso. Caleb descubrió lo que Hayes estaba haciendo. Los solventes en la capa de agua, los compuestos de cromo 6. Tenía todo. Cultivos de laboratorio, documentación de cadena de custodia, los registros de desecho que Hayes había tratado de destruir. Vino a mí. La voz de Frank se quebró. Confió en mí. Vino a mí por ayuda. Me senté frente a él. No fui yo a él. Necesitaba escucharlo. La noche antes de que me dijeras que estabas embarazada, continuó Frank. Su voz se quebró casi a nada. Nos emboscaron. Los hombres de Hayes. Nunca vi sus caras. Pusieron algo en nuestros cafés. No sé qué. Desperté en un camino de tierra por la ruta 30 a las 3:00 de la mañana. Los hombres de Hayes. Nunca vi sus caras. Pusieron algo en nuestros cafés. No sé qué. Desperté en un camino de tierra por la ruta 30 a las 3:00 de la mañana. La sangre de Caleb estaba en mi chamarra. Presionó más fuerte contra su cara. Su casco estaba en el asiento del pasajero. Su teléfono estaba destrozado en la grava. Se había ido. El cuarto estaba absolutamente silencioso. Lo dejaron claro, dijo Frank. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna amenaza. Solo me dejaron ahí con la sangre y el casco y el entendimiento de que yo sabía exactamente qué había pasado y que sería responsabilizado por eso. Ya habían plantado los documentos de cadena de custodia para mostrar que yo había firmado los registros de desecho. Yo era su póliza de seguro. Finalmente bajó las manos y me miró. Sus ojos estaban devastados. Cuando viniste a mí 2 semanas después con esa prueba de embarazo, pensé que era un asesino, Hannah. Pensé que la gente de Hayes estaba vigilando la casa. Pensé que si sabían que llevabas al hijo de Caleb, su voz falló por completo. Me corriste, dije, para alejarte de ti. Pensé que si me odiabas, te irías lejos, susurró. Pensé que la distancia era lo único que podía mantenerte a salvo. Estaba equivocado. Miró a Owen. Estaba tan equivocado. Lo siento, lo siento. Owen miró al hombre viejo en el piso. No se acercó a él, pero tampoco apartó la mirada. Mi madre se puso de pie. Cruzó hacia el librero junto a la chimenea y movió una foto enmarcada de mí a los 7 años. Detrás había una pequeña caja de lata. Me la trajo y se volvió a sentar. Adentro de la caja había un papel doblado, amarillento y tieso.
manchado de café oscuro en las orillas. Sangre vieja, sangre cuidadosa. Encontré esto en el bolsillo de la chamarra de tu padre a la mañana siguiente, dijo. Nunca se lo mostré. No sabía qué significaba y tenía miedo. Lo desdoblé. La letra era joven y urgente y ligeramente inclinada, la forma en que escribe la gente cuando está asustada y escribiendo rápido. Frank, me encontraron. Evidencia respaldada. Disco maestro escondido. Luz del puerto. No confíes en la policía. El cuarto contuvo la respiración. Luz del puerto, dije en voz alta. Las palabras se sentían como un código, excepto que no se sentían como un código. Se sentían como un lugar específico. ¿Qué es eso? Frank se quedó mirando la nota. El color se le fue drenando de la cara en una ola lenta y visible. Hay una bodega, dijo, junto al río Shari, un antiguo muelle de carga. Caleb y yo solíamos ir ahí en los descansos de comida. Le gustaba la vista. Decía que la luz sobre el agua en las tardes se veía como una pintura. Se le tensó la mandíbula. Puerto de la Luz era como le decía. Era solo algo, dijo. ¿Un número de casillero? Pregunté. 214. Dijo Frank. Su cumpleaños, 14 de febrero. Y cada luz en la casa se apagó de golpe. No un parpadeo, ni un sobrevoltaje. Muerta. Oscuridad total. A media tarde, cada circuito se fue a la vez. Luego la ventana explotó hacia adentro. El vidrio se regó por toda la sala, y un trapo ardiendo cayó sobre la cortina, y la cortina se prendió de inmediato, rápido y hambriento. Y entendí en el único medio segundo antes de que mi cerebro procesara por completo lo que estaba pasando, que alguien había estado escuchando, que alguien había estado muy cerca, y que quien fuera que Victor Hayes empleara no estaba dispuesto a dejar cabos sueltos. Agarré a Owen. No gritó. Me agarró de vuelta con las dos manos y enterró su cara contra mi hombro. ¡Puerta trasera!, gritó Frank. Ya se estaba moviendo. Ya estaba empujando a mi madre hacia la cocina, y yo estaba justo detrás de él. Salimos por la puerta de la cocina hacia el patio trasero. Frank se movía más rápido de lo que un hombre enfermo mayor debería poder moverse. Nos guió a través del jardín muerto, por el hueco en la cerca trasera, hacia el callejón detrás de Birchwood Lane. El fuego ya sonaba fuerte detrás de nosotros. Podía escuchar el vidrio agrietándose. Frank sacó un teléfono desechable de su bolsillo de chamarra, un Nokia prepagado, del tipo que compras en una gasolinera, y marcó un número de memoria. Es vos, dijo cuando alguien contestó. Fueron por la casa. Estamos afuera. Te necesito ahora, colgó. ¿Quién era ese?, exigí. Alguien que ha estado esperando este momento más tiempo que tú, dijo. Se llamaba detective Raina Torres, retirada del departamento del alguacil del condado de Albany. 16 años en la fuerza, antes de ser sacada en una reestructuración que todos en el condado entendían como Victor Hayes comprándose un departamento del alguacil más tranquilo. Llegó en una Toyota Tundra gris 4 minutos después de la llamada de Frank. Tenía 51 años. Compacta, con cabello plateado corto y los ojos de alguien que ha visto suficiente como para que ya muy poco la sorprenda. Tenía una carpeta manila gruesa en el asiento del pasajero y una laptop atrás. Finalmente te lo dijo, me dijo, no sin amabilidad, una vez que estábamos en la camioneta y en movimiento. ¿Sabía usted sobre mi padre?, pregunté. He sabido que Frank era la póliza de seguro de Hayes durante 9 años, dijo. Pasé 3 de esos años tratando de encontrar suficiente evidencia independiente para romper esa cadena. Hayes es meticuloso. Cubre todo. Miró a Owen en el asiento trasero. ¿Ese es el niño Morris? Dije que sí. Se quedó callada un momento. Entonces bien, necesita existir en el registro. Manejamos a la propiedad de la detective Torres, una casa de rancho a 18 kilómetros afuera del pueblo, por un camino del condado que no aparece en Google Maps. Adentro, una oficina en casa que hubiera alarmado a la mayoría de la gente, y a mí me tranquilizó. Archiveros del piso al techo, un corcho con fotografías e hilo, un monitor mostrando 6 transmisiones de cámara en tiempo real diferentes. Tenía a otras 2 personas ahí. La primera era Marcus Holt, un abogado ambiental de Albany, 39 años. Derecho en Yale, que había estado construyendo silenciosamente un caso civil contra Silver Creek durante 4 años en nombre de 7 familias de Albany, cuyos hijos habían sido diagnosticados con cánceres raros. Había presentado 4 solicitudes separadas para el expediente original de la EPA sobre la queja de octubre del denunciante y había sido rechazado cada vez por motivos de procedimiento. Tenía un portafolio. Lo abrió. La contaminación de cromo 6 en los pozos residenciales de Albany actualmente está midiendo 14 veces el nivel máximo de contaminación de la EPA, dijo. Puso un documento en la mesa. Tenemos 3 certificaciones de laboratorio independientes. Lo que nunca hemos tenido es la evidencia original de cadena de custodia que vincula la decisión de desecho directamente con Victor Hayes, en lugar de con empleados del piso de la planta que Hayes podría sacrificar. Me miró. Su padre firmó esos registros bajo coacción. Podemos demostrar eso, pero solo si la evidencia original que Caleb Morris recopiló todavía existe en algún lugar para corroborar la línea de tiempo. La segunda persona en el cuarto era Greg Soles, el antiguo compañero
compañero de cuarto de Caleb. Ahora tenía poco más de 30 años, delgado con una barba oscura que se ponía gris en las orillas. Y cuando entré a ese cuarto, me miró y luego miró a Owen, y algo en su cara hizo el mismo quiebre silencioso que había hecho Frank en el porche, más lento, más privado. «Tienes sus ojos», le dijo a Owen. «Lo sé», dijo Owen simplemente. Greg había guardado todo de Caleb de ese departamento, cada caja almacenada en el granero de sus padres en Vermont durante una década. 2 semanas antes, Torres había manejado a Vermont y lo había traído todo de vuelta. La mayor parte era irrelevante, pero en una caja, sellada en una bolsa hermética y pegada con cinta dentro del fondo falso de un estuche de guitarra manchado de café, había un disco duro externo Samsung, del tipo que vendían en Best Buy por $49.99 a principios de los 2010, y un índice escrito a mano de su contenido con la letra apretada e inclinada de Caleb Morris. Torres lo levantó. «No lo hemos abierto todavía», dijo. «Estábamos esperando las circunstancias correctas, y para propósitos de cadena de custodia, necesitábamos un testigo independiente». Me miró. «Específicamente, necesitábamos a alguien con un interés personal directo en el caso de Caleb Morris, que hubiera llegado independientemente al mismo rastro de evidencia sin nuestra ayuda». Puso el disco en la mesa. «Esa eres tú, Hannah». Marcus Holt se puso guantes de nitrilo. Lo vi abrir el disco. Quiero decirles que lo que había en ese disco era complicado, técnico, difícil de descifrar sin un título en química. Quiero decirles que tomó semanas de codificarlo. No fue así. Caleb Morris había sido minucioso de la manera en que solo son minuciosas las personas muy jóvenes y muy principistas, el tipo de minucioso que todavía no sabe temerle a las consecuencias. Había 847 archivos, fotografías con marca de tiempo de manifiestos de desecho, resultados de muestras de agua de 17 puntos de prueba a lo largo del afluente de Silver Creek, cada uno con coordenadas GPS, fechas y las notas escritas a mano de Caleb. Había grabaciones de audio. Caleb había cargado una grabadora digital de conversaciones con trabajadores del piso de la planta que habían planteado preocupaciones internamente y habían sido descartados. Había una carpeta etiquetada VHD directo que contenía un solo archivo de audio de 43 minutos de duración. La voz de Victor Hayes, inconfundible, profunda, el ligero acento regional de un hombre que había crecido en el valle. En la grabación, daba instrucciones explícitas para el enrutamiento de desecho. Nombró el afluente, nombró el volumen, nombró las fechas, nombró a la persona que firmaría los registros, nombró a mi padre. Vos se encargará del papeleo. No tiene opción. ¿Sabe lo que les pasa a las personas que causan problemas? En el cuarto en la casa de rancho de Torres, nadie habló por un momento después de que Marcus detuvo la reproducción. Eso es evidencia A hasta evidencia Q, dijo Marcus en voz baja. Ya estaba escribiendo. Voy a solicitar una medida cautelar de emergencia contra la licencia de operación de Silver Creek esta noche. Estoy reenviando el archivo de audio a la oficina del fiscal de Estados Unidos en Albany. Levantó la vista. Y estoy presentando una moción formal para reabrir el caso de persona desaparecida de Caleb Morris como un posible homicidio. Hizo una pausa. Frank Voss, con divulgación completa de su papel coaccionado, va a necesitar inmunidad por cooperación. Eso va a ser una negociación. Va a cooperar, dije. Miré a mi padre sentado en la esquina de esa cocina de rancho. Se veía como un hombre soltando un peso que había cargado durante tanto tiempo que había olvidado que alguna vez tuvo la espalda derecha. Asintió. Lo que pasó después se movió más rápido de lo que esperaba y más lento de lo que necesitaba. La EPA, presentada con la evidencia original de Caleb y la grabación de audio, se movió de inmediato. Dentro de 72 horas, emitieron una orden de emergencia suspendiendo la licencia de operación de Silver Creek pendiente de investigación. La planta se apagó por primera vez en 40 años. Victor Hayes contrató a 4 abogados. No importó. La oficina del fiscal de Estados Unidos abrió una investigación federal. Tenían el audio. Tenían los datos de laboratorio. Tenían la documentación de cadena de custodia de Caleb preservada perfectamente en ese disco Samsung en el estuche de guitarra de Greg Soles en un granero de Vermont. Tenían el testimonio de 3 antiguos empleados de la planta que habían estado esperando exactamente este momento, que habían tenido miedo durante exactamente este tiempo. Marcus Holt presentó la demanda civil en nombre de las 7 familias con diagnósticos de cáncer, más 14 familias adicionales que Torres había identificado. La demanda nombraba a Hayes personalmente, nombraba a Silver Creek Chemical y nombraba a 2 antiguos funcionarios del condado de Albany que habían recibido pagos rastreables a cuentas de Hayes LLC para asegurarse de que la queja original de la EPA se mantuviera enterrada. Uno de esos funcionarios era el alguacil que había firmado el cierre del caso de persona desaparecida de Caleb. La detective Raina Torres, 16 años después de haber sido sacada de su trabajo, fue invitada a asesorar en la investigación reabierta. Aceptó. Victor Hayes fue arrestado un jueves en la mañana en febrero, 8 meses después de que manejé de regreso a Albany. Sé la hora exacta porque Torres me mandó una foto por mensaje. 8:14 a.m. Hayes en un traje gris siendo escoltado por los escalones de su casa esposado. 2 agentes
agentes federales, la neblina del valle detrás de él. Se veía pequeño. Siempre se había visto enorme en las fotos del periódico, en las grabaciones borrosas de juntas del ayuntamiento donde hablaba de empleos e inversión comunitaria y el legado de Silver Creek. Se veía pequeño esposado. Lo acusaron de desecho ilegal de residuos peligrosos, conspiración para obstruir la investigación ambiental federal, y esta fue la que tomó más tiempo, la que mantuvo a Marcus al teléfono hasta medianoche durante 3 meses. Conspiración en conexión con la desaparición de Caleb Morris. No homicidio, todavía no. Conspiración. La investigación seguía en curso. No era justicia. Quiero ser honesta sobre eso. Era el primer paso hacia la justicia, que es algo diferente, más lento, más agotador. A Caleb no lo han encontrado. La investigación identificó un probable sitio de entierro en terreno privado adyacente a la planta. Una excavación estaba en curso al momento en que escribo esto. Sostengo dos cosas a la vez. El conocimiento de que Caleb probablemente no sobrevivió la noche del 14 de octubre y la negativa a cerrar esa puerta por completo hasta que alguien me entregue una certeza que pueda cargar. Owen sabe la forma de esto. Tiene edad suficiente. Hemos tenido conversaciones cuidadosas y honestas sobre su padre, quién era Caleb, qué trató de hacer, qué le costó. Owen está de duelo por alguien a quien nunca conoció. Ese es su propio tipo particular de duelo y le corresponde a él cargarlo. Y yo voy a estar parada junto a él mientras lo hace. 3 meses después del arresto de Hayes, manejé de regreso a Birchwood Lane. La casa estaba reparada. Frank había reemplazado la ventana, la cortina, la sección quemada de la pared de la sala. También había replantado silenciosamente el jardín trasero. Todavía no era el jardín de mi madre. Eran ramas y tierra desnuda y posibilidad de principios de primavera, pero era un comienzo. Owen corría por el perímetro del patio trasero mientras Frank y yo nos sentábamos en el porche. Se parece a él, dijo Frank. Lo sé, tiene su paciencia. Es mejor que ambos, dije. Frank asintió despacio. Observamos a Owen agachado en la esquina de la... Eran ramas y tierra desnuda y posibilidad de principios de primavera, pero era un comienzo. Owen corría por el perímetro del patio trasero mientras Frank y yo nos sentábamos en el porche. Se parece a él, dijo Frank. Lo sé, tiene su paciencia. Es mejor que ambos, dije. Frank asintió despacio. Observamos a Owen agachado en la esquina de la cerca donde algo pequeño aparentemente había captado su atención. Un escarabajo, probablemente. Tenía el instinto de su padre de mirar de cerca el mundo, de no pasar caminando junto a las cosas sin notarlas. No te voy a decir que está bien, dije. Lo que hiciste, ¿cómo lo hiciste? No, dijo Frank. Te voy a decir que lo entiendo y que voy a necesitar tiempo. Asintió de nuevo. No presionó. No actuó gratitud ni pidió más de lo que estaba dando. Solo se quedó con eso, lo cual... Me di cuenta, era lo mismo que yo había estado haciendo durante 10 años. El plan de remediación del agua empieza el próximo mes, dijo después de un rato. El decreto de consentimiento de la EPA requiere que la herencia de Hayes financie el tratamiento completo de pozos residenciales para todo el condado. Infraestructura nueva. Hizo una pausa. Marcus Holt está en el comité de supervisión. Bien. Owen se puso de pie de su cuclillas junto a la cerca y se cubrió los ojos con la mano para mirar las chimeneas de humo de la planta en el horizonte. ¿Alguna vez las van a volver a prender? Preguntó. No, dijo Frank. Nunca. Owen consideró esto. Bien, dijo, exactamente con mi voz. Pienso mucho en Caleb. Pienso en quién habría sido. 32 años ahora, con su letra inclinada y sus ojos ámbar y su costumbre de llamarle al río Puerto de la Luz, como si fuera un lugar al que podías regresar. Pienso en el hecho de que murió tratando de salvar a un pueblo lleno de gente que en su mayoría no tenía idea de quién era él, y que durante 10 años el hombre responsable caminó libre y vivió en grande, y cortó listones en eventos comunitarios y fue fotografiado dando la mano a funcionarios del condado. Pienso en la grabación de 43 minutos. Caleb había entrado a esa planta sabiendo qué cargaba, sabiendo qué significaba, sabiendo probablemente, porque era lo bastante listo como para saberlo, cuál era el riesgo. Documentó todo de todos modos. Confió en mi padre de todos modos. Hizo una nota que decía Luz del Puerto y confió en que alguien algún día entendería qué quería decir. Yo lo entendí. Tomó 10 años y una fotografía y una bodega de almacenamiento y una mujer llamada Rosario Díaz y la casa de rancho de una detective retirada y un disco duro Samsung en un estuche de guitarra en Vermont. Tomó todo eso, pero lo entendí. Owen me preguntó el mes pasado si podíamos visitar Albany más seguido. Dije que sí. Preguntó si podíamos llevar a Frank a pescar al río una vez que las pruebas del agua salieran limpias. También le dije que sí a eso. Lo pensó un momento y luego dijo, con esa precisión callada que es lo que más amo de él. A mi papá le habría gustado eso. El río, creo. No confié en mi voz. Así que solo asentí, y pensé, sí, le habría gustado. Hayes dijo en su primera comparecencia que la gente de Albany le debía su sustento, que sin Silver Creek, el pueblo no existiría. Dijo que nadie le creería al disco duro de una década de un pasante cualquiera por encima de 40 años de la historia de su familia en esa comunidad.